Bueno, en el día de hoy inició el paro convocado por el Colegio Médico Dominicano por 48 horas. Esta paralización será en los hospitales, solo atenderán los casos de emergencia y casos críticos. Las consultas están paralizadas. ¿Qué pasa con esto? A los hospitales públicos van las personas más vulnerables. Todo aquel que tenga un seguro, que paga un seguro y está dentro del régimen contributivo, pues entonces va siempre a buscar salud a un centro médico privado. Porque para eso paga un seguro. Aquellos que están en el régimen subsidiado o aquellos que no pertenecen a ningún régimen dentro de la seguridad social, entonces esos acuden a los hospitales públicos. Aquí existen más de 190 hospitales, cerca de 200 a nivel nacional. Ahora, esto afecta a la gente necesitada. ¿Qué pasó? Que incluso muchas personas, por ejemplo, en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, muchas mujeres llegaron con sus niños y no sabían que no iban a atender la consulta producto de un paro convocado por el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano, las causas del paro es el maltrato hacia unos 14 médicos que han sido desvinculados y la respuesta del ministro de Salud Pública, que precisamente esta respuesta lo que hizo fue que Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, cogió cuerda, eso fue lo que produjo la respuesta del ministro de Salud Pública, dijo que esos despidos fueron justificados, que eran por falta, médicos que no iban a sus labores. Bueno, pero ¿qué pasa, señores? La salud pública en la República Dominicana, usted quizás puede ver servicios óptimos en los hospitales, pero de las grandes provincias. Y esto no escapa a que algún hospital de una provincia importante también tenga serias deficiencias. Entonces, el que vino de Barahona a una consulta perdió su turno y entonces le reprograman esa consulta para agosto. Porque usted conseguir un especialista en un hospital, usted lo solicita ahora y es un asunto hasta de 3 meses. De 3 meses, un tiempo, ¿verdad? Un tiempo precioso, diríamos así, para que a una gente se le afecte su salud. Una gente que pide ver un cardiólogo en un hospital público, estamos hablando que la consulta es para 2 o 3 meses. Y sin embargo, su corazón sigue afectado durante todos esos días. Entonces, qué triste ver esta situación. El Waldo Ariel Suero no baraja un pleito para inmediatamente llamar un paro en los hospitales. Esto solo afecta a las personas que visitan estos centros de salud. Pero insisto en que muchas personas de distintos puntos del país, incluso de provincias y comunidades apartadas, prefieren venir a hacer un sacrificio, porque gastan dinero en pasaje y esto, prefieren venir a la capital aquí, hacia el Gran Santo Domingo, a buscar el servicio de salud. Entonces aquellos que tenían cita precisamente en el día de hoy y el día de mañana, no podrán recibir esa atención por el tema de que las consultas están paralizadas. Entonces, los médicos tienen derecho a la protesta, pero deben de recordar que cada día de protesta es una negación de salud a los más vulnerables, que son los que asisten a los hospitales públicos. Deben de pensar en eso. Hay otras formas de negociar con el Ministerio de Salud Pública, con el Servicio Nacional de Salud, con las entidades estatales que tienen que ver con la salud pública en sentido general. Se pueden negociar, pueden ir a una mesa del diálogo sin la necesidad
de que esto afecte a aquellas personas que van a buscar servicios de salud, que son los más pobres o los más necesitados, porque son aquellos que no cuentan con un seguro social, con un seguro de salud en el régimen contributivo. Hola queridos amigos y amigas, en el día de hoy quiero mi comentario dividirlo en dos si el tiempo me da, pero hoy está ocurriendo un hecho histórico que es la reunión de los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina con el presidente Luis Abinader. Esto es una convocatoria con el único objetivo de hablar sobre la crisis que vive nuestra hermana isla de Haití, nuestro país vecino de Haití. Esto es muy importante para la República Dominicana, ya que se quiere llevar un diálogo entre todos, donde todos busquemos una solución, aparte de las 15 medidas que adoptó el presidente Luis Abinader. Muchos han preguntado que si es algo histórico. No es primera vez que se reúnen exmandatarios, miembros de la oposición o de empresarios. Recordamos que luego en 1960, en 1961, cuando cayó la dictadura de Trujillo, se reunieron los sectores tanto político, empresarial, eclesiástico de las iglesias para ver cómo llevar a una transición política en ese momento. Luego, en 1994, en la crisis política que se vivió cuando se declaró Joaquín Balaguer como ganador de esas elecciones, se convocaron a los ex candidatos José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer y también Juan Bosch en ese entonces, donde de allí ocurrieron varias iniciativas para la modificación de la Constitución, la no reelección presidencial, las elecciones solamente por 2 años de ese mandato que tenía Joaquín Balaguer, entre otros temas. Luego en el 2001, el expresidente Hipólito Mejía convocó a un diálogo nacional donde todos los sectores, tanto de partido de la oposición y expresidentes, participaron para ese diálogo tan importante. Luego en el 2005, el expresidente Leonel Fernández también convocó un diálogo nacional sobre la reforma energética o pacto energético, como se llamó en ese entonces. Luis Abinader, desde sus inicios, ha mostrado esa misma línea de escuchar, de velar porque se lleve consensos entre todos los exmandatarios, la sociedad civil, los empresarios y toda clase política. Vemos como desde su inicio de su mandato, en el 2020, convocó el Consejo para la Gobernabilidad en ese entonces, donde llamó a los expresidentes, convocaron el CES en el 2021, el Consejo Económico y Social, donde se llevaron varias iniciativas allí sobre el pacto eléctrico por igual, el seguimiento a la problemática energética que vive el país, al igual como el pacto por el agua, entre otros temas que se tocaron. Luego vimos como el presidente Luis Abinader en el 2024, luego post las elecciones electorales, reunió un acuerdo postelectoral con el expresidente Leonel Fernández y el candidato Abel Martínez en ese momento para llevar un diálogo de unidad y llevar un gobierno unificado en varias reformas que quería impulsar. Nuevamente el presidente convoca a los expresidentes, esta vez solamente a puerta cerrada, con el canciller de la República, con el director de Migración, entre otras autoridades que están allí presentes. Vamos a ver qué sale de esa reunión. Entendemos que debe ser algo positivo para la República Dominicana, para que juntos encarnemos la situación que atraviesa nuestra vecina hermana isla de Haití, una república devastada por la guerrilla, por los terroristas, y creemos que es una gran oportunidad para como país llevemos soluciones concretas que podamos defendernos a nivel internacional. Aplicar las medidas pertinentes, algunas muy severas, algunas no, pero creo que desde allí, con la unidad de todos, se llevará a cabo el desarrollo de otro tipo de política, otro tipo de estrategias para que nuestro país siga adelante. Estas reuniones son de vital importancia porque muestran la madurez política que vive la República Dominicana y los expresidentes y los partidos de oposición. Muchas personas apuestan, en muchos casos, a que la política o los políticos se destruyan entre sí, cuando no saben que cuando hay un sistema de partido político establecido, organizado, donde se respetan, donde se comunican tanto el gobierno con la oposición,
Eso garantiza que el sistema democrático de la República Dominicana siga brillando, siga enalteciéndote y siga creciendo. Pero también eso afecta directamente a la economía, porque tanto los sectores nacionales como internacionales, las inversiones extranjeras que vienen al país, cuando ven un clima político estable, como es el que está mostrando República Dominicana, tanto por Luis Abinader como lo es mandatario que hemos tenido y la oposición política, porque sin ello no había un sistema de estabilidad política en la República Dominicana. Y eso es lo que hace que el país siga creciendo económicamente, tenga mejores inversiones extranjeras, más personas confíen en la República Dominicana. Porque en otros países donde se ha querido destruir el sistema de partidos políticos, destruyendo a los que aspiran o los que han hecho política en algún momento, uno contra otro, todo el sistema económico de esas naciones se ha venido abajo. Ahí hay varios ejemplos de diferentes países de Latinoamérica, donde por atacar el sistema de partidos las personas pierden credibilidad en los políticos y lo que lleva a una crisis económica, de empleo y de todo en las naciones. Por eso creemos firmemente en que esto muestra una forma de madurez, una forma de crecimiento y no importa lo que salga de allí, con el simple hecho de reunirse, eso hace que la República Dominicana siga brillando hacia sectores externos. Cabe destacar por otro tema de que murió Pepe Mujica, una persona expresidente de Uruguay, una persona que vivió una vida estoica, una vida sin lujos, una vida donde mostró diferentes aspectos de cómo se debe ser una presidencia. Pepe Mujica fue un guerrillero, estuvo preso más de 12 años, luchó contra la tiranía de su país de hace mucho tiempo. Luego fue diputado electo allá mismo en su país, luego fue senador de la República de Uruguay, luego fue ministro de Agricultura y luego fue presidente en el 2010-2015. Y luego de ser presidente volvió a ser senador y renunció unos años antes de terminar su mandato por cuestiones de salud. Es decir, que se hablará por el mundo cómo se vivió en vida, cómo se le dio reconocimiento a una persona como él, que llevó a Uruguay a ser uno de los países donde aplicaron diferentes tipos de leyes promovidas por él, que otros países no habían aplicado y en Latinoamérica creo que fue de los pocos países que lo pudieron hacer, como la legalización del aborto antes de 12 semanas. También promovió lo que es el uso de la marihuana en Uruguay, cosas que obviamente no estamos de acuerdo, pero fueron prácticas revolucionarias en su mandato. También promovió lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de ese país, siendo el único país que lo había aprobado en ese momento en Latinoamérica. Es decir, que siendo un presidente de izquierda, siempre defendió lo que creía, su forma como su ideología que lo permita, un hombre que fue ateo en su momento, que vivió otro tipo de vida, creía otro tipo de cosas, vivió en su misma casa, utilizó su mismo vehículo y tuvo cosas positivas y negativas dependiendo del punto de vista que lo podamos ver, pero fue una persona que luchó por los derechos humanos, que luchó por los derechos de las personas y que pudo implementar eso desde su mandato. Y nunca, pero nunca intentó repostularse o reelegirse, obviamente es prohibido en ese país, pero nunca intentó cambiar la Constitución para seguir en el mandato con toda la popularidad que tenía. Y eso da mucho de que gobernantes como él hay que tener en Latinoamérica y en el mundo, y como lo hemos tenido en República Dominicana. Así que hasta aquí mi comentario del día de hoy y muchas gracias.